aquí que lo primero que vamos a hacer es sustituir y el hecho de sustituir implica que ya estoy calculando la ordenada. Si no sustituyo, todavía no estoy calculando la ordenada. Por eso, debido al hecho que estoy sustituyendo, entonces vuelvo a escribir la palabra límite, que quiere decir calcular una ordenada cuando no estoy seguro que existe la ordenada, y que es cuando la h se acerca a 3 medios. Acuérdense que acercarse es porque en el momento que ocurra es porque hago la sustitución. Entonces, como ya voy a calcularlo, vuelvo a repetir, como ya no me voy a calcularlo, ya no se escribe la palabra límite, porque límite quiere decir que no sabes si existe. Pero cuando tú haces la sustitución, ya estás suponiendo que sí va a existir. Obviamente todo depende de lo que te dé como resultado. Ya saben que sustituir quiere decir reemplazar, por lo tanto reemplazar pues no es como que la gran cosa. Y recuerden que todas Profesor, las operaciones, dime. ay, perdona que lo interrumpe. Mi compañero Excel me comenta que está en sala de espera. Por favor, le podría dar paso, por favor. Sí, sabemos que en la sustitución hay, también aquí viene un más 5, ay, perdón, un más 5 que multiplica el 3 medios menos un 12. Acuérdense que todas las operaciones las tienen que hacer sin usar calculadora. Por lo tanto, si se topan con algo así en la evaluación, pues obviamente hay que escribir todas las operaciones que se deben de realizar. Si fuera necesario que van a hacer la multiplicación de 512 por 21, pues hay que dejarlo indicado, ¿no? Porque si no lo dejan indicado, no están argumentando lo que están haciendo y obviamente una multiplicación de ese tamaño está como que complicada, ¿no? Generalmente todas las operaciones que dejamos en las evaluaciones no son tan complicadas. Algunas sí, por eso hay que dejarlos escritos, ¿no? Entonces de aquí ya sabemos que lo primero que tenemos que ver es la jerarquía de operaciones para decidir cuál es la operación que hago primero. Sabemos que por las enseñanzas inadecuadas debido al lenguaje, uno pudiera pensar en cancelar. Acuérdense que cancelar no existe y nunca empiecen por ahí, porque si no se van a ir con la finta y van a caer en muchas imprecisiones. Entonces sabemos que como esto es una raya de fracción, lo primero que debo de hacer son todas las operaciones que están en el numerador y luego todas las que están en el denominador. Debido a eso, observo que las operaciones que tengo de mayor jerarquía precisamente es esta potencia. Por lo tanto, lo que voy a aplicar es la definición de potencia porque ahí me doy cuenta que voy a hacer esa potencia. Pero sabemos que como es una fracción, yo puedo elevar el numerador y elevar el denominador. Eso es gracias a que yo sé las propiedades de los exponentes y precisamente las propiedades de los exponentes me permiten que si yo voy a elevar una división a un exponente, puedo elevar primero el numerador y luego elevar el denominador. Eso me lo permiten las propiedades de los exponentes. Posteriormente ya me doy cuenta aquí que lo que estoy teniendo es primeramente una ley de los signos y por esa ley de los signos pues sabemos que estoy multiplicando un signo negativo por un signo positivo, lo cual me va a dar negativo. La multiplicación de signos diferentes es negativo. Y también me doy cuenta que voy a multiplicar a números racionales. Acuérdense que hay que estar escribiendo todos los conceptos, ¿no? Y precisamente es escribir los conceptos para que sepan exactamente lo que van a hacer y por qué lo van a hacer. Y ya cuando lleguen a la parte tecnológica, pues sabrán qué implica cada uno de esos conceptos y que eso se va segmentando en módulos, ¿no? Bueno, y de una vez yo ya me di cuenta que estos de aquí son cuartos, que estos de aquí me van a dar medios y este de una vez vamos a expresarlo en números racionales porque me conviene más expresarlo como número racional para que la operación que sigue sea más fácil y obviamente evitarme operaciones que a veces son más complicadas y robustas, ¿no? Entonces le comienzo, y si le comienzo aquí yo sé que 3 al cuadrado me da 9 porque se multiplica por sí mismo dos veces, y yo sé que este 9 por este 2 me da 18. Entonces en el numerador yo voy a tener un 18 medios, pero acuérdense, perdón, un 18 cuartos, disculpen, un 18 cuartos, porque este 2 multiplicado por sí mismo dos veces, pues me queda el 4, ¿no? Entonces va de nuevo, aplico definición de potencia, que es 3 al cuadrado me da 9, y 9 por 2 me da 18, porque yo sé que este 2 tiene un 1 en el denominador, que fue lo que me enseñaron desde que iba en la primaria, ¿no? Entonces ya tengo ahí 18 cuartos, luego por leyes de los signos me queda un menos, sabemos que este 3 por 9 me da 27 y que este 2 por 1 me da 2, pero me van a quedar medios, y yo no quiero medios porque ya me di cuenta que va a haber cuartos. Entonces para que se hagan cuartos, utilizo precisamente la expresión en números racionales.
donde a mí me interesa más que sean cuartos. ¿Cómo logro que sean cuartos? Pues lo que estoy haciendo es al numerador lo multiplico por 2 y al denominador también lo multiplico por 2. O sea, estoy multiplicando a los dos por el mismo número. Acuérdense que simplificar la ecuación, perdón, simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Pero cuando yo multiplico por el mismo número arriba y abajo, a eso se le va a denominar multiplicar por la unidad. Y multiplicar por la unidad es porque multiplicas por un 2 arriba y un 2 abajo, y este 2 entre 2 pues sigue siendo un 1. Por eso se le llama multiplicar por la unidad. Y entonces, en lugar de ser un 27, va a ser un 54, porque lo estoy expresando en cuartos. En algún momento en la primaria me enseñaron que esos eran múltiplos, que había múltiplos y submúltiplos. Múltiplos cuando multiplicaba, submúltiplos cuando dividía. Y luego este 9 también lo voy a expresar en cuartos. Para expresarlo en cuartos hago lo mismo, multiplico el 9 por 4 y acuérdense que aquí abajo hay un 1 que también lo multiplico por 4. Así estoy logrando que me quede todo expresado en cuartos y por lo tanto voy a tener 4 por 9, 54, 54 cuartos. Y en el denominador pues hago exactamente lo mismo. Aquí el 3 al cuadrado me da 9 por 2, 18. Entonces aquí también me queda... Dime 19. Dime 19. Si se multiplicó 9 por el 4, le puedo 54. 9 por 4. Ajá. ¿Y entonces qué es? 36, ¿no? Ok. Va que va. Con el mismo denominador, ¿no? Entonces, agregando porque no lo grabé, sabemos que 4 por 9 me da 36, el 1 que está aquí abajo por 4 me da 4, y de las operaciones que están por acá, el 3 al cuadrado me da 9, 9 por 2 es 18, sabemos que aquí hay un 1, que el 1 multiplica al 2, y, perdón, el 1 multiplica al 2 al cuadrado, y el 2 al cuadrado ya me da 4, y de lo que les acabo de mencionar, este 5 por 3 me da 15, este 1 por 2 me da 2, pero como yo quiero cuartos, entonces aparte multiplico por 2 al numerador y al denominador, y entonces yo ya sé que este 5 por este 3 por el 2 es el 30, y el 2 por el 1 y por el otro 2, pues ya me queda en cuartos. Y lo mismo hacemos con este entero. Sabemos que este entero hay que expresarlo en cuartos, sabemos que ahí hay una resta, por lo tanto el 1 que está aquí abajo lo multiplico por 4, y el 12 que está arriba en el numerador también lo multiplico por 4. Por lo tanto me queda en el denominador 4, y 4 por 12 es 4 por 2, 8, no llevo nada, me queda 48. Y entonces ya después de haber hecho las operaciones, bueno, todos los conceptos que están ahí, porque básicamente hay que saber qué concepto se aplica, entonces vamos a proceder otra vez a jerarquía de operaciones, porque pudiera quedarme con la idea que este se cancela con este y pues ni al caso. Dime. Por la propiedad de los exponentes, este 3 lo elevas al cuadrado y te da un 9. Y ese 9 por el 2 ya te dio el 18. Pero en este caso, este 2 también se eleva al cuadrado, por lo tanto te queda un 4. Y el 4 por el 1 te queda un 4. Acuérdate que la multiplicación de números racionales, precisamente por eso la estoy poniendo ahí, si tú multiplicas un 3 por un 5 séptimos, en algunas ocasiones a mí me dijeron que multiplicara de esta manera, pero eso es una imprecisión. Obviamente hay que corregir esa imprecisión y nada más acuérdate que se le agrega un 1 para multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Eso es normal, ¿eh? Hay muchas imprecisiones con las que llegan, por eso me gusta explicarles todo, para ir corrigiendo esas imprecisiones que a veces lo tomamos ya como que así es y hay que darnos cuenta por qué no es, ¿no? Entonces, regresando a esto, acuérdense que jerarquía de operaciones me dice por qué yo no puedo cancelar con la tranquilidad del mundo, porque generalmente así pensamos. Entonces, pensando en jerarquía de operaciones, sabemos que la raya de fracción es un paréntesis, por lo tanto hay que realizar primero la operación que está en el numerador y luego la operación que está en el denominador. Y entonces eso me impide que yo realice la división del 18 entre el 18 cuartos, porque esa división me da 1, pero no puedo hacer la división porque primero hay que hacer las operaciones del numerador y posteriormente hacer las operaciones del denominador. O sea, esa es la explicación por la cual no puedo tan a la ligera decir que se cancela, ¿no? Sino más bien hay que pensar cuál es la operación que se hace primero y cuál es la razón. Entonces me doy cuenta que aquí hay números positivos, negativos, obviamente todos tienen el mismo denominador. Entonces al tener el mismo denominador, lo único que voy a hacer, espérenme tantito, eso que estoy viendo que tenemos signos negativos y signos positivos,
pues directamente por la jerarquía de operaciones me doy cuenta que necesito aplicar la respectiva ley de la resta para los que son un positivo y un negativo, y también la respectiva ley de la suma. Y por lo tanto observo que este 18 más este me da 54 y menos 54 pues me da 0 y 0 cuartos pues siguen siendo 0. Por lo tanto en el numerador tengo un 0, y si me voy al denominador pues sale lo mismo, porque por aquí tengo un 18 que le sumo 30, ya me dio 48, y si le quito 48 es 0, y como es 0 pues ya me dio una indeterminación, y como me dio una indeterminación sabemos que desde ahí, por el simplemente hecho que me esté dando una indeterminación, entonces ya sabemos que puede ser que sea un hueco o puede ser que sea una asíntota. Espérenme tantito. Ya saben que puede ser un hueco, puede ser una asíntota. El detalle es que van a tener la seguridad que sea hueco si se puede dividir. Si después de la factorización yo puedo dividir, es un hueco. Pero si no se puede dividir, entonces es una asíntota, y eso ya hay que tratarlo de manera diferente y que lo veremos en las clases posteriores, ¿no? Entonces, sabemos entonces que lo que debemos de hacer es factorizar. Y vamos a factorizar para ver si se puede dividir, y si se puede dividir es un hueco. Pero si no se puede dividir, entonces es una asíntota y pasamos a otra estrategia. Entonces factorizamos, y por lo que estoy viendo aquí, la manera de factorizar es de la manera coeficiente del término cuadrático por el término cuadrático más coeficiente del término lineal por el término lineal más el término independiente, que son maneras diferentes de hacerlo. Ahora bien, para esa manera, acuérdense que hay que multiplicar este 2 por este 9. Si yo multiplico el 2 por el 9, pues ya sabemos que el número que me va a dar va a ser un 18. Y si me da el 18, yo necesito calcular cuáles son las parejas que me dan 18. Entonces, las parejas que me pueden dar multiplicadas 18 es el 1 por el 18, es el 2 por el 9, es el 3 por el 6, y ya se acabó porque el otro sería 4 por 5, que ya se pasó, 5 por 4 ya no hay. Y entonces, lo que va a ocurrir es que como no voy a calcular la ordenada, sino voy a factorizar, ahora sí vuelvo a escribir la palabra límite, que quiere decir calcula la ordenada cuando la abscisa se acerca a 3 medios, pero como primero vas a factorizar, entonces tú vas a escribir idéntico el 2h cuadrada y vas a escribir idéntico el más 9. Esos términos no cambian. Lo único que va a ocurrir es que a través de estas parejas que tú acabas de calcular, vas a decidir cuál de las 3 parejas es la que te sirve para calcular el término lineal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la única pareja que me sirve para calcular el término lineal es la pareja que tengo hasta abajo, donde de preferencia primero escriban el número grande, o sea, primero escribo el menos 6 y luego escribo el menos 3. Obviamente los coeficientes se obtienen de aquí, pero sabemos que debe ser referido al término lineal, que es el término en h. Por eso aquí escribo un menos 6h y un menos 3h, y con eso estoy logrando que a través de esta ley de la suma puedo obtener el término lineal, que así es como se comienza la factorización, ¿no? Recuerden que por ahí hay un método de factorización muy algebraico y muy chafa, donde multiplican, suman y ya lo obtienen, pero la situación es que ese es un método aritmético, no es un método algebraico. Entonces solamente utilicen los métodos adecuados, ¿no? No utilicen los métodos que luego aparecen reglitas de adivino y que no tienen ninguna justificación. Dime. Te den 18. Entonces, por toda la experiencia que tú tienes, el 18 tú lo puedes obtener si multiplicas el 1 por el 18. El 18 tú lo puedes multiplicar si multiplicas el 2 por el 9. El 18 lo puedes obtener si multiplicas el 3 por el 6. Pero si piensas en el 4, 4 por algo ya no te da 18. Si piensas en el 5, pues tampoco. Entonces ya se acabaron y nada más son estas parejas. O sea, eso me estoy basando en la experiencia que tienes desde la primaria, y que obviamente también obedece a calcular factores primos. Ahora, de manera similar, hacemos la factorización en el denominador. Otra vez este 2 lo multiplico por este 12, y esa multiplicación me doy cuenta que que el número que me da ahí es un 24. Entonces yo necesito calcular cuáles van a ser los números que multiplicados me dan 24. Siguiendo un orden, pues debe de ser el 1 por el 24, el siguiente es el 2 por el 12, el siguiente es el 3 por 8, 3 por 8 24 también es 3 por 8 24, luego 4 por 6 también me da 24, pero si me voy con el 5 ya no hay, porque 5 por 5 no me da 24 y 5 por 4 me da 20, total no fue el 5,
Y luego me voy al 6, pero es 6 por 4, que es el que yo tengo aquí. Entonces ya estoy seguro que nada más hay 4 parejas. Entonces de esas 4 parejas, debo de elegir cuál de estas 4 parejas, ya sea en suma o en resta, me den por resultado este más 5. Por lo tanto, si ustedes observan, la única pareja que en suma o en resta me dé más 5, pues es el 8 y el 3. Entonces lo que hago es, el 2h cuadrada se escribe tal cual, que es el término cuadrático, el menos 12, que es el término independiente, se escribe igual, y lo único que va a cambiar es que este más 5 lo voy a obtener a través de estos dos números, donde siempre de preferencia escriban primero el grande. Entonces debe ser un más 8 y un menos 3, para que este más 8 menos 3 me dé precisamente el 5. Como estoy hablando de la misma variable, pues debo de hablar de un más 8h y un menos 3h. Y con eso ya comencé la factorización. Recuerden que ese es el primer paso. Hay otra manera de hacerlo, pero conlleva una posibilidad de factorizar utilizando otro método y se hace más robusto. Entonces de aquí se busca ese método porque es más contrae todo lo que hemos visto anteriormente. Y lo que hemos visto anteriormente es que existe la factorización, y esa factorización es por máximo común divisor, que en algunos momentos les dicen factor común. Entonces lo que van a hacer es factorizar por factor común utilizando, o más bien checándolo por parejas. Entonces de estas dos primeras parejas tienen que calcular el máximo común divisor, de estas dos segundas parejas hay que calcular el máximo común divisor, lo mismo con estas parejas y lo mismo con estas parejas. Por lo mismo se vuelve más rápido porque repites el método muchas veces y en algún momento te lo aprendes de memoria. Entonces, si se dan cuenta, el máximo común divisor, máximo quiere decir más grande, divisor que los va a dividir, y común obviamente que está en todas. Entonces, el máximo común divisor está formado primeramente con el signo positivo que no se escribe, luego el número que divide a estos dos, por eso se llama máximo común divisor, pues el número que divide a esos dos y que es el más grande es el 2, y el número que divide a estos dos y que también sea el más grande, pues estoy hablando que esta es una h. Acuérdense que una es signo, el otro es coeficiente y el otro es variable. Y entonces sabemos que el procedimiento para calcular la factorización es una división. Por lo tanto, si yo hago la división, voy a hacer la división de 2h cuadrada entre 2h. Si me voy elemento por elemento, es más entre más, 2 entre 2, 1, h cuadrada entre h, me queda la h. Y entonces ya escribo aquí que es la h, y luego hago lo mismo con la otra. Acuérdense que es dividir este término entre este máximo común divisor, dividiéndolo elemento entre elemento. Por lo tanto, menos entre más me da menos, 6 entre 2 me da 3 y h entre h me da 1. Por lo cual, lo que debo de escribir adentro del paréntesis es un menos 3 y ya quedó. Y con eso hice la primera factorización. De la misma manera hacemos las siguientes. Otra vez, ¿cuál es el máximo común divisor para estos? Pues como comienza con signo negativo, voy a escribir aquí que es un signo negativo. Y luego, ¿cuál es el divisor del 3 y del 9? El número que sea más grande, pues sabemos que es el 3, y con la h ni me meto, porque el h solamente está en uno de los dos términos. Por lo tanto, para calcular el binomio que va en ese paréntesis, es lo mismo, divido el menos 3h entre el menos 3 y dividiendo elemento por elemento, menos entre menos más, 3 entre 3 me da 1 y h entre el 1 que me acaba de dar, pues sigue siendo la h. Y de la misma manera hago la división del cuarto término entre el máximo común divisor y dividiendo elemento entre elemento, es más entre menos me da menos y 3 entre 3 me da 3. Por lo tanto, aquí voy a escribir un menos 3. Y otra vez hago lo mismo en el denominador. De estos dos necesito calcular el máximo común divisor. El máximo común divisor es el número más grande que divide a todo. Por lo tanto, el signo debe ser positivo, el cual no se escribe. El número debe de ser un 2, porque el 2 divide al 2 y divide al 8 y es el número más grande. Y con respecto a la variable, pues también resulta que la variable de mayor exponente que divide a los dos es la h. No puedo pensar el h cuadrada porque el h cuadrada no divide a la h. Y repito el procedimiento, este 2h cuadrada entre este 2h, si voy elemento por elemento, es 2 entre 2 me da 1, h cuadrada entre h me da h, y es lo que escribo dentro del paréntesis, una h. Me voy con el siguiente,
este más 8, si lo divido entre este 2h, dividiendo entre elemento es más entre más, 8 entre 2 me da 4, y h entre h me da 1. Por lo tanto, aquí voy a escribir un más 4, y vuelvo a repetir lo mismo. El máximo común divisor entre estos dos, pues me doy cuenta que el común divisor, el que divide a los dos, pues de ahí luego se ve que es un signo menos. Y luego, si me voy con números, el número más grande que divide al 3 y al 12 precisamente es el 3. Y ya después con la h ni me meto porque no tenemos h en los dos términos. Entonces aquí también va a ir un binomio, donde ese binomio obedece a la división. Por lo tanto, menos 3h entre menos 3, dividiendo elemento entre elemento es menos entre menos más, 3 entre 3, 1. Y h entre el 1 que acabamos de obtener, pues sigue siendo la h. Y después el menos 12, ay, disculpen, eso se vio muy feo. El menos 12 entre el menos 3, es signo entre signo es más, 2 entre 3 me da 4, y pues ya nada más escribo el resultado que es más 4. Profesor, Dime. 27, en un 2h por h más 4, ¿no sería un signo 8h en segundo? Va de nuevo. Si tú haces la división, divides 2h cuadrada entre el máximo común divisor que es 2h. Y cuando te haces la división, pues resulta que el 2 entre el 2 te da 1 y la h cuadrada entre el h te da h, que es lo que estoy escribiendo acá. De la misma manera, si tú divides el más 8h entre el 2h, resulta que el 8 entre el 2 te da el 4. Y la h de acá entre el h de acá te da 1. Y 1 por 4 pues sigue siendo 4. ¿Sale bien? ¿De qué? Acuérdense que cuando les enseñaron el método de máximo común divisor, para comenzar no les dijeron que se llamaba así. Les dijeron que se llamaba factor común. Y eso es un gran error porque no solamente es el factor común, es el máximo. O sea, es el más grande que divide a los dos. Por eso no me puedo quedar con la idea que sea máximo común divisor. Y aparte, cuando se los enseñaron con multiplicación. Y les decían, este por este te debe dar este. Cuando no es así el asunto. Porque cuando lleguen a cálculo integral, se van a topar con que todos los exponentes no son enteros. Todos los exponentes van a ser fraccionarios. Y al ser fraccionarios ya no se ve tan rápido la comprobación que es esta, ¿no? Este por este me da el de acá y este por este me da el de acá, que generalmente lo veían como una comprobación, ¿no? Bueno, y entonces le continúo con el procedimiento y el procedimiento pide que otra vez vuelvas a factorizar por máximo común divisor. Y si se dan cuenta, aquí se ve luego que aquí hay un común en los dos y también aquí hay otro común entre los dos. Por lo tanto, de ahí se ve luego cuál es el máximo común divisor. Y por lo tanto, continuando con la factorización, otra vez factorizo por el máximo común divisor. Y entonces resulta que como sigo factorizando y todavía no calculo la ordenada, esto es el límite, o sea, calculo el valor de la ordenada cuando la abscisa se acerca a 3 medios, donde la factorización me lleva a que aquí hay un h menos 3, que es el factor común en el numerador, y en el denominador hay un factor común que es h más 4. Y entonces en el numerador, siguiendo con el procedimiento de máximo común divisor, acuérdense que es la división, y entonces si ustedes dividen estos tres entre el h menos 3, pues el h menos 3 entre el h menos 3 me da la unidad, y lo único que voy a escribir entonces es el 2h. El 2h, ay, disculpen, el 2h. Y de manera similar, cuando ustedes dividen menos 3 por h menos 3 entre h menos 3, pues el h menos 3 entre el h menos 3 me da la unidad y solamente me da de resultado el menos 3. Por lo tanto, aquí escribimos menos 3. Y de manera similar hacemos con el de abajo. Con el denominador, pues también me doy cuenta con mis ojitos de la cara que lo que tengo como factor común es el h más 4, que ya lo había dicho, y el binomio que voy a escribir aquí también depende de la división. Entonces 2h por h más 4 entre h más 4, al dividir h más 4 entre h más 4 me da 1 y solamente me queda el 2h. Por eso aquí escribo un 2h. Y de manera similar, si yo divido el menos 3 por h más 4, lo divido entre el h más 4, pues h más 4 entre h más 4 me da 1 y solamente me queda el menos 3. Por lo tanto, escribo ahí el menos 3
y ya terminamos de factorizar. Acuérdense que factorizar es expresar en factores. Y entonces me doy cuenta con mis ojos de la cara que ahora sí, como este y este son idénticos, pues ya puedo dividir. Y entonces, si voy a dividir, pues de una vez voy a sustituir para ya calcular el valor de la ordenada. Y si hago la sustitución en el resultado de la división, ya no voy a escribir la palabra límite, porque ya voy a calcular la ordenada. Y calcular la ordenada quiere decir que ya lo vas a sustituir. Por lo tanto, vas a escribir 3 medios menos, ¿cuánto? Entonces, el escribir menos 3, sí, está bien, pero es un nivel medio bajo. Lo que es preferible es entonces utilizar el concepto que ya les mencioné, que es expresar en números racionales, y expresando en números racionales, entonces en lugar del 3, lo que voy a escribir es el 6 medios, porque como ya les había explicado, este 3 que está acá, se multiplica por 2 en el numerador y 2 en el denominador, que como les había mencionado, precisamente ese es multiplicar por 1, para que así ya pueda tener la operación mucho más rápida. Acuérdense que no van a poder utilizar calculadora ni en la evaluación conmigo, ni en el examen de admisión a la superior. Por eso es importante que les vaya enseñando las estrategias para que no sufran tanto, ¿no? Y aquí otra vez, este es un 3 medios, y aquí le sumo un 8 medios. Ya sabemos que tenemos que expresar en números racionales, y entonces simplemente lo que continúa es la aplicación debido a la jerarquía de operaciones. Yo sé que primero debo de hacer la operación en el numerador y luego la operación en el denominador, y entonces de ahí observo que primero aplicamos la ley de la resta y luego aplicamos la ley de la suma, y con eso va a resultar que esto va a ser un menos 3 medios dividido entre un 11 medios. Pero entonces yo observo que como ya no hay operaciones, lo que debo de hacer es la división de números racionales, y sabemos que con la división de números racionales necesito multiplicar numerador por numerador y dividirlo entre la división de denominador por denominador. Obviamente también va a estar involucrada la ley de los signos, porque estoy dividiendo signos iguales y signos diferentes, y por lo tanto esto me queda que es, primeramente con la ley de los signos, sabemos que esto es menos, y si ustedes son niños abusados de inteligentes, se van a dar cuenta que esto es un 3 por 2. Fíjense cómo no realizo la multiplicación, y no realizo la multiplicación porque el de abajo es un 2 por 11, y entonces si yo no hago la multiplicación, se van a dar cuenta que este 2 y este 2 se divide y me da la unidad, y ya me ahorro el simplificar la fracción. Entonces no hagan la multiplicación, solamente dejen la indicada, y con eso que acabamos de hacer ya puedo decir por último que debido a que sí se pudo hacer la división, eso es un hueco. Recuerden que si la división no se puede hacer es una asíntota, y hay que ver ahí otras opciones. Y entonces ese hueco, como ya dijimos que se nombra a través de de una letra mayúscula, vamos a decir que es la letra A, pero ya especificamos que es un hueco, y entonces la abscisa es precisamente al valor que se acerca, que dijimos que es 3 medios y que lo hemos manejado desde el principio, y la ordenada es menos 3 onceavos. Entonces yo ya sé que en mi gráfica, donde esta es H y por aquí tenemos a F de H, en el punto 3 medios menos 3 onceavos, por aquí hay un hueco. Y ya teniendo el hueco, la demás parte de la gráfica yo ya la puedo hacer porque conozco cónicas, y también voy a poderla hacer porque les voy a enseñar cómo calcular las asíntotas. Y con eso pues ya queda completo el que podamos graficar cualquier tipo de gráfica, ¿no? Vemos que lo primero que debo de hacer es sustituir, pero la sustitución aquí está bien básica, porque si hacen la sustitución, luego se van a dar cuenta que es 0 entre 0, como que no hay que pensarle mucho, ahí está muy rápida. Entonces, como ya sé que eso me va a dar una indeterminación, sabemos que eso me va a generar o un hueco o una asíntota. Hueco si puedo dividir, si no puedo dividir, entonces asíntota, y pasaríamos a otra situación. Por lo cual, lo que yo debo de hacer es factorizar. Pero, si ustedes se dan cuenta con sus ojitos de la cara, no hay ningún método. Porque para empezar, para factorizar debe ser cuadrado. Y no tengo ningún cuadrado.
Sin embargo, con mis ojitos de la cara, yo sí veo que aquí hay una operación y esa operación se llama resta. Por lo tanto, voy a factorizar considerando una diferencia. Una diferencia, déjenme escribo aquí abajo, considerando el método de una diferencia de 2 cuadrados. Acuérdense que típicamente a esa factorización le dicen diferencia de cuadrados, pero tienen que ser un poquito más específicos porque aquí nada más hay una, por eso se llama una diferencia de 2 cuadrados. Y entonces viene la parte como que conceptual, donde no me iban a creer que son cuadrados porque no se ve el cuadrado. Sin embargo, como hay una diferencia, yo puedo decir, bueno, vamos a factorizar como si fuera una diferencia de 2 cuadrados. Entonces, debido a que voy a factorizar y debido a que todavía no estoy calculando la ordenada, vuelvo a escribir la palabra límite. Recuerden que el límite quiere decir calcula la ordenada y como todavía no la voy a calcular, pues se deja igual. Escribo la letra griega que tiende a 5, la abscisa que se acerca a 5 y entonces lo que hago es considerar que estos son cuadrados y el método menciona que hay que calcular la raíz cuadrada del minuendo y calcular la raíz cuadrada del sustraendo, y esas raíces cuadradas las vas a colocar como el primer término de un binomio. Por lo tanto, aquí te queda la raíz de la letra griega de la variable independiente y aquí también te queda la raíz de la variable independiente. Vuelvo a repetir, no son cuadrados, pero lo voy a considerar como si fueran cuadrados por el hecho que está una diferencia. Eso me lo permite. Y entonces la raíz cuadrada del otro simplemente la expreso como raíz cuadrada de 5, raíz cuadrada de 5. Y si ustedes observan, al ser una diferencia de cuadrados, a mí me enseñaron que va a ser un producto de binomios conjugados. Y los binomios conjugados es porque en uno hay una operación suma y en otro hay una operación resta. Obviamente lo puede escribir indistintamente, primero la resta y luego la suma, o primero la suma y luego la resta, eso no importa. Y en el denominador, ahí no hago absolutamente nada, se sigue quedando la raíz cuadrada de la variable independiente menos la raíz cuadrada del 5. Y entonces, como yo ya sé jerarquía de operaciones, la jerarquía de operaciones me menciona que esta raya es un paréntesis. Al ser un paréntesis, me doy cuenta con mis ojitos de la cara que este factor y este factor son idénticos. Y como son idénticos, entonces yo puedo dividir. Y si hago la división, ya sé que hay un hueco y lo único que me hace falta entonces es sustituir para poder calcular el valor de la ordenada. Entonces, el hecho que yo haya factorizado considerando una diferencia de cuadrados solamente es para tener una alternativa de cómo poder factorizar sin que sea propiamente una diferencia de cuadrados. Y entonces de ahí, cuando hago la sustitución, pues lo único que debo de escribir es que esto va a ser la raíz, estoy sustituyendo la raíz de 5 más la raíz de 5. Si ustedes se dan cuenta, esta división me dio un 1, por lo tanto si me dio 1, pues ya no es necesario escribir ningún denominador porque ya la división me dio 1. Y entonces ahí me voy a dar cuenta que estos dos yo los puedo tratar como si fueran términos semejantes. Y si los trato como términos semejantes, ¿cuál es el resultado? 47. Dime, 47. Raíz de 10. No. Dime 6. 49. No te digo. Ok, muy bien. Ya te ganaron por aquí, chiquilla de allá. Entonces, acuérdense que lo estoy tratando como términos semejantes. Entonces, si son términos semejantes, quiere decir que son los mismos. Y como son los mismos, me enseñaban en la primaria, es como si esto que estuviera aquí fuera una manzana y esta que está aquí es otra manzana. Y por lo tanto, si están sumando una manzana más otra manzana, el resultado es que son 2 manzanas, haciendo la consideración que me hacían en la primaria, ¿no? Eso quiere decir que son 2 de raíz de 5. Así es considerarlos como términos semejantes. Y entonces, ya que tengo esa situación, pues yo ya sé que lo que me da por resultado es un hueco. Acuérdense que hay que mencionar que es un hueco.
porque lo voy a representar con una letra mayúscula, al igual que los puntos, pero esta va a tener una abscisa que es 5, la ordenada que es 2 por la raíz cuadrada de 5. Recuerden que la raíz cuadrada del radical se debe de cerrar porque me está posicionando en un paréntesis. El radical es un paréntesis, por eso es necesario cerrarlo, ¿no? Bueno, cuando tú te das cuenta que la división te dejó solamente una raíz de la variable independiente, debes de sustituir el valor de 5 en la variable independiente. Por eso te da la primera raíz de 5. La otra raíz de 5 es porque en la factorización te quedaba la otra raíz de 5. Entonces, si tú consideras que esto y esto son idénticos, es como si hablaras de aquí tengo una letra X y aquí tengo una letra X. Por lo tanto, X más X, sabiendo que tienes coeficiente 1, te queda 1 más 1, son 2 del tipo raíz de 5. Eso se llama, o por ahí viene la situación de términos semejantes, ¿no? Hace ratito tu compañero me dijo raíz de 10, pero raíz de 10 no puede ser porque no estás considerando que es el mismo término, o sea que son de la misma especie, si lo quieres manejar un poco biológicamente hablando. ¿Sale bien? Bueno, entonces acuérdense que cuando hay intervalos y cuando yo quiero calcular el dominio de esa que estoy escribiendo ahí, por ejemplo, entonces en el dominio sí tengo que decir que es desde la izquierda infinitamente hasta la derecha infinitamente. Pero estoy manejando, en el dominio estoy manejando sentidos, sentido izquierda y sentido derecha. Pero cuando estoy hablando de coordenadas, una coordenada es 2 que están ordenadas. Primero la abscisa y luego la ordenada. Entonces, aquí no importa el sentido, sino simplemente es una ubicación, muy a diferencia del dominio y en el rango. En el dominio sí debes de escribir los signos, porque estás diciendo sentido hacia la izquierda, sentido hacia la derecha, sentido hacia abajo, sentido hacia arriba. Entonces, esa parte es conceptual. Obviamente, si tú en el examen aquí me escribes más 5, bueno, se puede pasar, ¿no? Aunque ten en cuenta que te la debí de haber puesto mal, porque estás diciendo un sentido, y en la coordenada no hay sentidos, simplemente hay posiciones. ¿Está bien? Ok. El que entienda la factorización, sino que se den cuenta que a veces, aunque no parezca que se pueda factorizar, por el hecho de ser una diferencia, yo lo puedo lograr, no hay ningún problema. Y también que se acuerden de los métodos, ¿no? O sea, los métodos son los 7 métodos y hay que acordarse de los 7 métodos. Bueno, en este caso, sabemos que otra vez, lo primero que debo de hacer es sustituir. Pero en el momento que yo sustituyo, se ve de manera inmediata que este 2 por este 2 me da 4, 4 más 7 me da raíz de 11. Ay, perdón. Ah, qué feo. Vamos a sustituir. No me había dado cuenta de esto. Entonces, si aquí sustituyo, resulta que aquí voy a tener un 2 por 2 más 7 raíz cuadrada menos raíz cuadrada de 2 más 5 dividido entre 2 más 2. Y entonces, en el momento que hice la sustitución, pues está súper rápido, porque comenzando con jerarquía de operaciones, porque es la primera operación, para decidir, cuál es la primera operación que debo de hacer, por jerarquía de operaciones, entonces me doy cuenta que primero hay que hacer las operaciones que están en el radical, porque el radical es un paréntesis, y entonces de aquí me doy cuenta que esto es una raíz de 11, menos, también aquí haciendo las operaciones que están en el radical, me doy cuenta que es una raíz de 7, debido a que estoy realizando la ley de la suma en ambos casos, y también en el denominador, pues resulta que tengo un 4, y pues ya estuvo. Si se dan cuenta que no me dio una indeterminación, entonces como no me dio una indeterminación, ya acabé. Y por lo tanto, a este lo voy a bautizar como C. Obviamente no voy a decir que es un hueco, porque no es un hueco, y solamente voy a escribir que la abscisa es 2. Acuérdense que la Z me está indicando que es la variable independiente, y esta flechita quiere decir que se acerca. Entonces, me doy cuenta que el punto sí existe y tiene una abscisa que es 2 y una ordenada que está bien rara, pero no importa. La ordenada es raíz de 11, raíz de 11 menos raíz de 7 dividido entre 4, y ya se acabó. Hay mucho de los que pudiera caer, es que
como forzosamente quieren ver la expresión decimal, se quedan con las ganas de hacer la raíz, ¿no? Pero no es necesario. Acuérdense que como técnico y como profesionista, yo debo de saberme expresar con raíces, o sea, con números irracionales. Obviamente, para mi obrero, o sea, al que le tengo que explicar, pues sí tengo que utilizar la calculadora para dejarlo en expresión decimal y que él lo entienda. Pero no es que sea mala onda con ellos, sino el nivel académico es diferente, ¿no? Y hay que tratarlos con respeto y obviamente con amor para que te respondan cuando les pides algo, ¿no? Bueno, lo primero que debo de hacer es sustituir. Pero si yo hago la sustitución, de manera inmediata me doy cuenta con mis ojitos de la cara que aquí me va a quedar una raíz cúbica de 2 y aquí me va a quedar también una raíz cúbica de 2. Por lo tanto, como son términos semejantes, pues ya sé que esto me da 0. Y acá en el denominador ocurre lo mismo, 2 menos 2 me da 0 y ya, eso es una indeterminación. Y como es una indeterminación, pues sabemos que forzosamente me va a producir o un hueco o una asíntota. Entonces, como es una indeterminación, debo de pensar en factorizar. Pero recuerden que factorizar es expresar en factores. Y expresar en factores obedece a que generalmente tengo un término cuadrático o tengo un término cúbico. Y resulta que no tengo ninguno de los dos, sino tengo una raíz cúbica y tengo una raíz cúbica. Pero debido a que con mis ojitos de la cara estoy viendo que aquí hay una resta, entonces yo puedo pensar en un método de factorización que se llama diferencia de cubos. Ahora, ¿por qué no utilizar la diferencia de cuadrados? Pues porque aquí hay una raíz cúbica. Como es una raíz cúbica, eso me lleva a entender que ahora va a ser una diferencia de cubos. Muy a diferencia de lo que hice anteriormente, porque anteriormente yo veía que había una resta, pero me estoy dando cuenta que es una raíz cuadrada, porque el índice de la raíz, cuando no se escribe, sabemos que es 2. Entonces, esa es la razón por la cual aquí utilicé la forma de diferencia de 2 cuadrados, a diferencia de aquí que estoy utilizando la diferencia de cubos. Por lo tanto, si utilizo la diferencia de cubos, vamos a hacer algo similar a lo que hacíamos anteriormente. Entonces, como voy a factorizar, sigo escribiendo. Hay que calcular el valor de la ordenada cuando se acerca a 2. Cuando la abscisa se acerca a 2, perdón. Y voy a tener en el numerador una raíz cúbica de x menos una raíz cúbica de 2. Y entonces lo que voy a factorizar va a ser el denominador, como si fuera una diferencia de cubos. Dime. Como decía su compañero, aquí sí es como que pertinente agregarle una diferencia de cubos porque pues tengo una diferencia. Es bueno hacer esa precisión, ¿no? Y entonces recordemos que en el método de factorización de una diferencia de cubos, yo lo primero que hago es precisamente calcular la raíz cúbica del minuendo y también calcular la raíz cúbica del sustraendo. Obviamente, como no tienen raíces cúbicas exactas, pues solamente dejo indicada la raíz cúbica del minuendo y le voy a restar la raíz cúbica del sustraendo. Recuerden que aquí se respeta el signo, o sea, el mismo signo que hay en el binomio original es el que se va a escribir en el primer factor. Luego acuérdense que aquí adelante debo de escribir un trinomio, pero no es un trinomio cuadrado perfecto, es simplemente un trinomio. ¿Cómo es que voy a calcular ese trinomio? Pues lo voy a calcular primero elevando al cuadrado el primer término. Ese simbolito que estoy escribiendo, acuérdense que se llama acento circunfléjico y me está simbolizando que voy a elevar al cuadrado. Y de la misma manera voy a elevar al cuadrado el segundo término, ese es un acento circunfléjico que implica elevar al cuadrado, y entonces lo que yo debo de entender es que voy a hacer la raíz cúbica de x elevada al cuadrado. Pero si ustedes se acuerdan, yo conozco la jerarquía de operaciones y la jerarquía de operaciones me menciona que cuando tú calculas una raíz tiene exactamente la misma jerarquía que cuando tú calculas un cuadrado. Por lo tanto, por jerarquía de operaciones, tú puedes hacer primero una operación o luego la otra, porque tienen la misma jerarquía. Debido a esa situación, yo puedo escribir primero elevar al cuadrado y luego calcular la raíz cúbica.
O sea, esto que está aquí es lo mismo que aquí debido a jerarquía de operaciones. ¿Por qué? Porque al tener la misma jerarquía, primero puedo obtener la raíz y luego elevar al cuadrado, o primero elevar al cuadrado y luego obtener la raíz. Eso es lo que me permite el conocer la jerarquía de operaciones. De la misma manera, cuando yo quiera hacer la raíz cúbica de 2 elevado al cuadrado, por el mismo concepto de jerarquía de operaciones, yo puedo escribir entonces la raíz cúbica de 2 al cuadrado. O sea, primero elevo al cuadrado y luego obtengo la raíz. No hay ningún problema por eso, ¿no? Y por último, para saber cuál es el término que está en medio, yo debo de multiplicar este minuendo por este sustraendo y escribirlo, pero con signo contrario. En otras palabras, escribir el simétrico. Y si ustedes lo hacen, entonces les va a quedar primeramente un positivo, porque debe de ser el simétrico. Recuerden que simétrico es el mismo número, pero con diferente signo. Es el simétrico. Y primero voy a escribir la raíz cúbica de 2, porque ese es un número, y luego voy a escribir la raíz cúbica de x, porque esa es una variable. Entonces, lo único que estoy haciendo es realizar la factorización como si fueran cubos. ¿Cuál es el procedimiento? Vuelvo a repetir, es primero obtén la raíz cúbica de ambos, mantén la operación, que es una resta, y una vez que ya obtuviste raíz cúbica de ambos y que mantienes la operación, tienes que elevar este al cuadrado. Por eso aquí estoy marcando al cuadrado, primero al cuadrado y luego la raíz. Y también tienes que elevar, disculpen, aquí me equivoqué, este al cuadrado, que es el segundo, y este al cuadrado, que es el primero. Los dos los llevan al cuadrado. Y el término de en medio, recuerden que no es un trinomio cuadrado perfecto, ¿eh? Como no es un trinomio cuadrado perfecto, cuando hablo de trinomio cuadrado perfecto, siempre digo el doble producto del primero por el segundo. Pero este no es un trinomio cuadrado perfecto. Por eso solamente multiplican el minuendo por el sustraendo, aquí está el sustraendo y el minuendo, y utilizan el simétrico, o sea, le cambian de signo. Y ya con eso quedó la factorización. Y entonces me doy cuenta con mis ojitos de la cara que por jerarquía de operaciones, esta raya de fracción quiere decir que aquí hay un paréntesis, y entonces observo que tanto el numerador como el denominador son idénticos. Y como son idénticos, entonces puedo realizar la división, y si puedo realizar la división, ustedes ya saben que eso quiere decir que ahí tengo un hueco. Y entonces, como ya hice la división, otra vez, por jerarquía de operaciones, me doy cuenta que puedo hacer la división, y si puedo hacer la división, pues de una vez voy a sustituir. Y si hago todo eso, pues entonces, primeramente, voy a escribir en el numerador. ¿Qué escribo en el numerador? Ok, voy a escribir 1. ¿Por qué voy a escribir 1? Pues porque se dan cuenta que ahí hice la división, y esa división me implicó que quedara la unidad. Por eso ahí puedo escribir el 1 sin ningún problema, ¿no? Entonces, escribo el 1 en el numerador. Recuerden que la división de eso que está marcado con marcatexto, la división de este entre este me dio 1. Por eso estoy escribiendo 1 en el numerador. Y luego en el denominador ya no tiene sentido escribir el paréntesis, porque ya sabemos que la raya de fracción es un paréntesis. Entonces no tiene sentido escribirlo, y solamente escribo un 2 que está elevado al cuadrado, la raíz cúbica. Acuérdense que ya estoy sustituyendo, estoy sustituyendo en esta variable independiente. Y luego voy a sumarle un 2 raíz cúbica por otro 2, que es el que estoy sustituyendo raíz cúbica. Se los voy a escribir un poquito más visual para que lo entiendan. Aquí en esta variable independiente estoy sustituyendo al 2, por eso aquí hay un 2. Aquí en esta variable independiente estoy sustituyendo al 2, por eso aquí hay otro 2. El 2 anterior fue el resultado de la multiplicación. Y por 49. último, dime 49. Profesor, en la raíz cuadrada, no, en la raíz al cubo falta un 3 En en la la multiplicación. raíz al cubo falta un 3 en la multiplicación. ¿Sí? No me di a entender. No, sí te diste a entender, pero no sé dónde está eso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la última parte del trinomio, pues aquí yo tengo una raíz cúbica de 2 y ya estuvo, ¿no? Y entonces, ahora lo importante es entender qué es lo que debo de hacer, ¿no? Porque hay muchas... Dime.
45. Te Le faltó falta. el exponente 2 en la última raíz cúbica. Sí, nada más que me dijo primero la número 14. Cuando tú dijiste algo, dijiste 14. Y entonces comienzo con jerarquía de operaciones. ¿Cuál es la operación que debo de hacer primero? Pues primero debo de hacer todas las que están en el numerador, pero en el numerador no hay. Por lo tanto, tengo que hacer todas las que están en el denominador. Y en el denominador me doy cuenta que hay muchos paréntesis. ¿Por qué? Porque cada radical es un paréntesis. Entonces, voy a empezar a hacer precisamente las operaciones que están adentro del paréntesis. Y si se dan cuenta, esa que estoy marcando es una definición de potencia. Y como es una definición de potencia, pues debo de multiplicar a la base por sí misma 2 veces. Y eso me lleva a que es una raíz cúbica de 4. Más, si ustedes se dan cuenta con sus ojitos de la cara, esta raíz cúbica y esta raíz cúbica son idénticas. Por lo tanto, voy a aplicar la propiedad de los exponentes. Y la propiedad de los exponentes menciona que si tú tienes una raíz de un número por la raíz de otro número, tú lo puedes escribir como la raíz del producto de esos dos números. Eso te lo permite la propiedad de los exponentes. Por lo tanto, en una sola raíz, en una sola raíz, en un solo radical, voy a escribir la multiplicación de 2 por 2. Obviamente ese 2 por 2 es 4, ¿no? Pero lo escribo así para que se den cuenta por qué se puede escribir así. Y luego, por último, me doy cuenta también aquí de lo que me acababan de decir, que es una potencia, y como está dentro del paréntesis, es lo primero que hago, y entonces ya tengo aquí la raíz de 4. Y otra vez, por jerarquía de operaciones, observo que la operación que debo de hacer es la que está en el denominador, pero entonces necesito un concepto adicional. ¿Cuál es el concepto? Para poder aplicar la ley de la suma, antes debo de darme cuenta que este sí se puede sumar con este y sí se puede sumar con este. Y me doy cuenta que sí se pueden sumar porque todos son raíz cúbica de 4. Y eso implica entonces que con el concepto de términos semejantes me doy cuenta que sí se puede aplicar la ley de la suma. Y si se aplica la ley de la suma, entonces me va a quedar como resultado que voy a tener un 1 dividido entre ¿qué? 26, dime. 40. 3 por la raíz cúbica de 4. Ok, muy bien. Espérame tantito porque no quiere pintar. Ah, ya sé por qué no quiere pintar. Entonces es 3 por la raíz cúbica de 4. Acuérdense que el radical hay que dibujarlo bien, porque ahí lo dibujé re feo, porque el radical es un paréntesis y entonces tiene que cerrar el paréntesis. Si no cerramos el paréntesis, pues estamos cometiendo ahí una imprecisión bastante grave. ¿Sale bien? Y entonces, ahora resulta que hay algo ahí bastante grave. ¿Qué es lo que hay bastante grave? No puedo permitirme en un resultado que haya una raíz en el denominador. Como no puedo permitir eso, entonces voy a aplicar un concepto, lo voy a escribir por aquí ahí, que se denomina racionalizar el denominador. Y racionalizar el denominador obedece a la pregunta ¿cuánto falta para el entero? Entonces, si yo les hago la pregunta ¿cuánto falta para el entero? ¿Alguien me puede decir cuánto falta para 16? Dime, 26, dime. No, no falta 3. Bueno, o sea, falta que 4 le agreguemos al 3. No, no falta eso. Exponentes, se los pongo aquí en este pedacito. Si yo tengo la raíz cúbica de 4, la ley de los exponentes menciona que si ustedes tienen una potencia y le estoy obteniendo la raíz mésima, eso va a ser la misma base elevado al exponente entre el índice de la raíz. Debido a eso, yo sé que la raíz cúbica de 4 es 4 elevado a la 1/3. De ahí me doy cuenta que hay una raíz. La raíz está asociada a el exponente fraccionario. Por lo tanto, si yo me estoy dando cuenta con mis ojitos de la carita que aquí tengo una raíz, esa raíz es un 4 a la 1/3. Por lo tanto, el racionalizar es precisamente multiplicar por 1. La misma cantidad de arriba, la misma cantidad de abajo,
pero debo de escribirle de exponente lo que me hace falta para el entero. Y lo que me hace falta para el entero es el 2/3 como exponente, porque la raíz cúbica como exponente es 1/3. Y entonces 1/3 de acá más el 2/3 de acá, aplicando leyes de los exponentes. Acuérdense que la ley de los exponentes me dice que si estoy multiplicando dos potencias, el resultado es la misma base sumando los exponentes. Si yo sumo 1/3 más 2/3 me da un entero. Por lo tanto tengo 4 a la 1. Y 4 a la 1 quiere decir que ese 4 a la 1 se multiplica por el 3 que está anteriormente y entonces me queda aquí en el denominador un 12. Y si se dan cuenta, ese 12 ya no tiene raíces. Pero en el numerador voy a tener una raíz cúbica de 4 al cuadrado. Y si ustedes se acuerdan, 4 al cuadrado es 8. ¿Sale bien? Perdón, no es 8. 4 al cuadrado es 16. Disculpen, 4 al cuadrado es 16. Pero ustedes son niños que ya conocen muchos conceptos y entonces se van a dar cuenta, lo voy a hacer aquí pegadito, que también me hace falta aplicar otro concepto. Y ese concepto se denomina racionalizar el radicando. ¿Qué quiere decir racionalizar el radicando? Racionalizar el radicando quiere decir que tú vas a calcular dos números, o sea, vas a factorizar el 16 de tal manera que uno de esos dos números tenga raíz cúbica exacta. Díganme cómo factorizan al 16 para que uno tenga raíz cúbica exacta. Bien, racionalizar el radicando quiere decir que ustedes calculen una factorización de tal manera que uno tenga raíz cúbica exacta. Y la raíz cúbica exacta la tienen en el número 8. ¿Por qué? Porque si ustedes multiplican 3 veces al 2, resulta que 2 por 2 por 2 me da el 8. Entonces, por definición de radicación, el número que multiplicado 3 veces por sí mismo me dé por resultado el 8 es el 2. Por lo tanto, racionalizar el radicando quiere decir que van a escribir raíz cúbica de 8 por la raíz cúbica del otro número que es un 2. Recuerden que este 8 por este 2 me da 16. Pero como la raíz de cúbica es exacta, entonces ya no escriben la raíz cúbica de 8, sino simplemente escriben el valor de la raíz cúbica y eso me da un 2. Y obviamente en el denominador tengo un 12. Y por lo tanto, ya no tengo dónde escribir. Déjenme hago espacio. Ustedes disculpen el desorden, pero ya me falta espacio. Y entonces quiere decir que de todo eso que acabamos de hacer, debido a que se pudo hacer la división, lo primero que tengo es que ese es un hueco. Y ese hueco le voy a asignar una letra mayúscula y ese hueco tiene coordenadas 2, ¿qué? Nada, debe de ser 2, disculpen, 2, raíz cúbica de 2 sobre 6, pues porque si se dan cuenta, este 2 doceavos se puede simplificar. Y si yo simplifico la fracción, quiere decir dividir numerador y denominador entre el mismo número, y por eso el 2 entre el 2 me da 1 y el 2 entre 2 me da 6. Conclusión, si ustedes me escriben esto acá, pues obviamente todo lo demás lo tuvieron bien, pero les hizo falta el último concepto. Por eso voy a estar calificando todos los conceptos y luego el respectivo, ¿no? Si se dan cuenta, de aquí para acá no escribí conceptos, o sea, no escribí simplificar la fracción, porque ya estoy escribiendo el resultado, pero sí es necesario que lo contemplen, ¿no? Por favor. Ok, vamos. Lo primero que debo de hacer es sustituir. Pero entonces, si yo sustituyo, díganme por qué esta raíz cuadrada de 1 me da 1. 49. Dime, resulta que si ustedes multiplican por sí mismo al 5, perdón, si multiplican por sí mismo al 1 5 veces, 1 por 1 por 1, 4 veces, 5 veces, estas 5 veces me da el radicando. Por eso la raíz quinta de 1 también es 1. De la misma manera, ¿no? La raíz cuadrada de 1 me da 1, porque si multiplicas al 1 por sí mismo 2 veces, te da el radicando, que es 1. De ahí, entonces, me doy cuenta que aplicando la conceptualización de definición de radicación, que más bien definición de radicación la debí de haber puesto por aquí abajo,
porque primero sustituyo y luego aplico definición de radicación. Entonces aquí me queda que esto es 1 menos 1, tanto en el numerador como en el denominador. Y entonces hacer 1 menos 1, tanto en el numerador como en el denominador, al aplicar la respectiva ley de la resta, pues aquí me queda que este es un 0 entre 0, y 0 entre 0 pues es una indeterminación, y como es una indeterminación, por lo tanto sabemos que puede ser un hueco en dado caso que realice la división, o puede ser una asíntota si no se puede hacer la división. Y entonces ahora viene la parte extrema, porque resulta que aquí tengo una diferencia que pudiera trabajarla como una diferencia de 2 cuadrados, pero aquí tengo una diferencia y lo malo es que no conozco la diferencia de 2 elevados a la quinta. La única que me sé es la diferencia de cuadrados y la diferencia de cubos, pero no me sé la factorización de diferencia de quíntuples. Debido a eso, pues ya, adiós, no puedo factorizar. Y entonces, como no puedo factorizar, como la factorización no es posible, debo de recurrir a otra cosa que me lo enseñaron en la primaria. Y entonces uno dice, ¿cómo puede ser posible que de la primaria pueda resolver algo de cálculo diferencial? Pues como no puedo factorizar, porque diferencia de cuadrados sí me sé, pero no me sé de la diferencia de elevados a la quinta. Y lo que realizo entonces es un método de la primaria que se denomina, disculpen, en la parte del suspenso, que se denomina cambio de variable. Y el cambio de variable lo van a hacer muchísimas veces en cálculo integral. Y en cálculo diferencial, aquí ya les empezamos a decir cómo se realiza el cambio de variable. Entonces, el cambio de variable me lo enseñaron en la primaria. ¿Cuál es la más fea? En otras palabras, ¿qué es lo que veo más complicado? Pues lo que veo más complicado es la raíz quinta de h. Hace ratito una de sus compañeras me dijo que lo más complicado era la raíz quinta de 1. Pero esto no es complicado, porque saben que la raíz de quinta de 1 es 1. Esa no es complicada. Entonces, el cambio de variable va a ser, esta que es la más fea, la voy a convertir en una bonita. ¿Qué letra les gusta más? X, ok. La cambio por una bonita que es X. ¿Sale bien? Y entonces, ese fue el cambio de variable. Una vez que hicieron el cambio de variable, realicen algo que ya conocen y que se denomina operación inversa. Y si ustedes realizan la operación inversa, resulta que la h va a ser x a la quinta. Acuérdense que si ustedes tienen una raíz, la operación inversa es la potencia, y si está obteniéndose una raíz quinta, pues la operación inversa es elevarlo a la quinta. Y entonces el cambio de variable quiere decir que tú vas a sustituir. Y si tú sustituyes, sabemos que sustituir quiere decir cambiar, por lo tanto van a calcular la ordenada cuando la abscisa se acerca a 1 de el cambio que tú vas a hacer. Y el cambio que tú vas a hacer es raíz cuadrada de x a la quinta. Y entonces ahí ocurre algo bastante grave. Y lo que ocurre bastante grave es que no puedo hacer la raíz. Como no puedo hacer la raíz, quiere decir que h, la raíz quinta de h, no es la más fea. ¿Cuál creen ustedes que sea la más complicada basándose en todo lo que saben desde la primaria? Sí, con sus ojos de la cara se dan cuenta que sí, la más fea es raíz quinta de h. Pero cuando yo sustituyo, no puedo hacer la raíz quinta de h. Por lo tanto, de todo lo que saben en la primaria, ¿cuál sería entonces la más complicada? 19. Dígame 19. Su compañero me dijo, la raíz quinta de h es fea, pero también la raíz cuadrada de h es fea. Por lo tanto, todo es feo. Muy bien, todo es feo. Exacto. Entonces, ahora la pregunta es, si ya me dijeron que esto está feo y esto está feo, y su compañero dijo todo está feo, díganme, desde el que saben de la primaria, ¿qué conjuntaría a estas dos que están feas? Dime 6. Multiplicación, por la única y sencilla razón que la raíz cuadrada está fea. La raíz cuadrada está fea.
Pero la raíz quinta también está fea. Si ustedes se acuerdan, voy a agregarle aquí una variable h. Si ustedes se acuerdan, ahí estoy diciendo que es h a la 1/2, pero está elevada a la 1/5, porque las dos son raíces. Y por lo tanto, por leyes de los exponentes, estos se multiplican. Y entonces la multiplicación me queda en h a la 1/10. ¿Y h a la 1/10 qué es? Tiene 26, dijo su compañero. Entonces va a resultar que la más fea, repitiendo, es raíz cuadrada de h, raíz quinta de h. Eso me lleva a h a la 1/2 por h a la 1/5, y eso me queda h a la 1/10, y eso se convierte en raíz décima de h. Por lo tanto, la más fea es la raíz décima de h. Y si la más fea es raíz décima de h, entonces con esa es con la que voy a realizar el cambio de variable. Y por lo tanto me va a quedar que h es x a la décima. Y entonces cuando yo hago la sustitución, la situación es que voy a poder realizar todas las operaciones. Por lo tanto, aquí me queda raíz cuadrada de x a la décima menos 1 entre raíz quinta de x a la décima menos 1. Y como yo ya sé hacer algo que se denomina leyes de los exponentes, y la ley de los exponentes me menciona, espérame tantito, me menciona que si yo tengo una potencia y tengo por aquí una raíz, esto se va a escribir como la base elevado al exponente entre el índice de la raíz. Por lo tanto, aplicando leyes de los exponentes, el cálculo de la ordenada cuando la abscisa se acerca a 1 va a ser, aplicando las leyes de los exponentes, va a ser una x a la quinta. Acuérdense que se divide el exponente entre el índice de la raíz, es x a la quinta menos 1 entre x al cuadrado menos 1. Y entonces, pues ahora ¿qué hago? Pero como yo ya sé que siempre lo que debo de hacer son jerarquía, jerarquía de operaciones, pues me doy cuenta con mis ojitos de la cara que esto es una división. Y si voy a hacer una división, voy a hacer divisiones. X quinta menos 1 dividido entre x cuadrada menos 1. Le comienzo, el procedimiento ya se lo saben. X quinta entre x cuadrada me va a dar por resultado una x cuadrada. Y acuérdense que ya escribiendo esa x cuadrada, pues lo que sigue es hacer la multiplicación y estar escribiendo los recíprocos. Por lo tanto, esta x cuadrada por esta x cuadrada me da una x cuarta. Ah, no es cierto, disculpen, aquí me equivoqué. Sí, 49. Esta no es. Dime 49. Ah, ¿qué le iba a decir? ¿Que no era 4 arriba? Es cúbica, no es 4. Porque si yo multiplico, se suman los exponentes y me queda 5. Y entonces aquí me queda un menos x quinta. Y luego x cúbica por menos 1 me va a quedar menos x cúbica. Pero acuérdense que se utiliza el simétrico y me queda un más x cuadrada. Perdón, un más x cúbica. Luego sabemos que el procedimiento me marca que ahora debo de hacer operaciones. Aquí me da un 0. Estos, como no son términos semejantes, pues simplemente escribo más x cúbica y le resto 1. Y vuelvo a repetir el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Pues ahora tengo que dividir esta x cúbica entre esta x cuadrada. Y si hago la división, resulta que me queda un más x. Al multiplicar, x por x cúbica me da positivo. Utilizo el simétrico, que es menos x cúbica. Y esta x por este menos 1 me queda un menos x. Utilizando el simétrico me queda más x. Y entonces, continuando con el procedimiento de la división, que vuelvo a repetir, es algo que ya se saben. Si no se lo saben, pues aquí te lo estoy mostrando. Estas dos, por ley de la resta, me da un 0. Y estos no son términos semejantes. Como no son términos semejantes, se escribe más x menos 1. Y entonces se van a dar cuenta que si quiero repetir el procedimiento, yo no puedo dividir la x entre la x cuadrada. No puedo dividir la x entre x cuadrada porque me queda un exponente negativo. Y como me queda un exponente negativo y en los resultados no puede haber exponentes negativos, quiere decir que ya acabé. Y entonces lo que voy a hacer es escribir
el cálculo de la ordenada cuando la abscisa tiende a 1 se va a calcular como una x cúbica más una x más un residuo que es x menos 1 dividido entre un x cuadrada menos 1, porque acuérdense que esto que está aquí, perdón, esa última división no la pude hacer. Y entonces, ustedes disculpen si me estoy tardando un poquito más, se quieren ir antes, ahora se van a ir después. Y si ustedes observan con sus ojitos de la cara, este que está aquí se puede factorizar. Y como se puede factorizar, pues lo factorizan. Lo factorizo. Y si lo factorizo, entonces resulta que me queda el cálculo de la abscisa, perdón, el cálculo de la ordenada cuando la abscisa se acerca a 1 de x cúbica más x más x menos 1 entre, acuérdense que esta factorización precisamente se llama una diferencia de dos cuadrados. Factorizar una diferencia de dos cuadrados. Y por lo tanto, si están factorizando una diferencia de dos cuadrados, sabemos que se debe de calcular la raíz cuadrada de ambos. Y entonces aquí lo escribo entre paréntesis y voy a escribir un x más 1. Acuérdense que puede ser indistintamente la suma y la resta. Y por jerarquía de operaciones sabemos que esto es un paréntesis y por lo tanto puedo hacer la división de estos dos paréntesis. Divido este paréntesis entre este paréntesis y entonces, por jerarquía de operaciones, y obviamente al dividir, yo ya sé que el cálculo de la ordenada cuando la abscisa se acerca a 1 se debe de hacer con x cúbica más la x más 1 dividido entre x más 1. Si se acuerdan, si puedo hacer la división, quiere decir que hay un hueco. Y como hay un hueco, perfecto, ya se puede hacer la división, no hay asíntota. Pero ahora lo que me hace falta es sustituir. Y si se dan cuenta, yo no puedo sustituir. Y no puedo sustituir porque debo de sustituir en la variable independiente. Y aquí no tengo variables independientes. Entonces, como no puedo sustituir, me tengo que regresar. ¿Qué quiere decir regresarse? Pues me regreso a que yo ya sé esto que tengo por aquí. En otras palabras, sustituye primero que tú sabes que la x es la raíz décima de h. Y por lo tanto, si tú sustituyes, pues ya puedes escribir que el cálculo de la ordenada, cuando la abscisa se acerca a 1, lo debes de hacer en la raíz décima de h al cubo. Acuérdense que por jerarquía de operaciones puede escribir primero la potencia o puede escribir primero la raíz, ¿no? Entonces, si yo estoy sustituyendo, pues ya dije que es raíz décima, pero como está elevado al cubo, por eso estoy escribiendo la h al cubo. Por la jerarquía de operaciones, eso ya se los había mencionado hace rato. Y luego más una raíz décima de h, y luego más un 1 entre la raíz décima de h más 1. Acuérdense que debo de sustituir en toda esa, ¿no? No había escrito el paréntesis, pero ahí viene un paréntesis indicando que debo de hacer la sustitución ahí. Y por lo tanto, ahora sí ya puedo realizar la sustitución. Y si hago la sustitución, yo ya sé que debo de sustituir la raíz décima de 1 al cubo más la raíz décima de 1 más 1 entre la raíz décima de 1 más 1. Y como ya soy niño inteligente, porque ya sé muchos conceptos, de una vez ya puedo escribir que el resultado es un hueco. Le voy a poner una letra que es D. Y el hueco tiene una abscisa que es 1 y tiene una ordenada que es ¿cuánto? ¿No? El detalle que sea 5 medios es porque yo ya sé que 1 al cubo es 1. ¿Por qué? Porque 1 por 1 por 1 es 1. Pero la raíz décima de 1 sabemos que es 1.
porque el número que multiplicado por sí mismo 10 veces me da 1. Por lo tanto, ese primero me da 1 de resultado. Luego, la siguiente, la raíz décima de 1 también es 1. ¿Por qué es 1? Porque si multiplicas 10 veces por sí mismo al 1, te da 1. Y por último, tú también sabes que la raíz décima de 1, te da 1. Por lo tanto, aquí tienes más 1 entre 1 más 1. Por lo tanto, tienes un 1 más un 1 más un medio. Pero como los primeros unos son 2 medios y luego el otro 1 son 2 medios y luego el último es un medio, pues la suma de todos estos da como resultado lo que nos dijo su compañera, que son 5 medios. Y esa es la coordenada del hueco. ¿Sale bien? Entonces, conclusión de esto, no solamente me sirve la factorización, sino también debo de pensar en el cambio de variable, donde el cambio de variable es de primaria, porque como decía su compañero, todo está complicado. ¿Sale bien? Dios los bendiga, Dios los guarde.